Todo empezó en este punto de energía singular. Todo lo que conocemos a día de hoy, el universo, en teoría, empieza así, con el Big Bang. Nadie sabe a ciencia cierta por qué surge el universo, pero empezamos a conocer un poquito de cómo ha ido evolucionando desde este momento. En ese punto de energía singular que, bueno, crea todo lo que conocemos a día de hoy, al cabo del tiempo empiezan a crearse una serie de partículas, una serie de elementos, como son, por ejemplo, los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno tienen una serie de propiedades muy básicas, pero también son una estructura atómica básica, la más básica conocida. Los átomos de hidrógeno empiezan a agruparse, empiezan a condensarse en nubes de hidrógeno y por la propia fuerza de la gravedad que ellos mismos se ejercen los unos a los otros, llega un momento en el que el universo se ilumina. Es la primera vez que surge la luz, es justo cuando empezamos a poder ver, aunque allí en principio todavía no había nadie. Este fenómeno es realmente mágico porque empiezan a surgir nuevos elementos en el núcleo de las estrellas por la fusión nuclear, empiezan a surgir nuevos átomos, nuevas estructuras atómicas y todas ellas tienen nuevas propiedades. De hecho, en el centro y en el núcleo de las estrellas se han creado prácticamente la mayor parte de los átomos que nos componen a nosotros, todos sois de alguna manera y somos polvo de estrellas. Todos estos átomos, cada vez más complejos, van teniendo más y más propiedades atómicas. Y llega un momento en el que surgen incluso átomos radioactivos. Estos átomos radioactivos, precisamente porque son más complejos, tienen una nueva propiedad y es que, bueno, emanan energía, precisamente por lo que comentamos, ¿no? Porque de la simplicidad pasa a la complejidad y esta complejidad nos aporta mayores propiedades. Llega un momento que surgen las moléculas uniendo distintos átomos y en un momento dado surgen los planetas. Y en los planetas vemos otro tipo de reacciones químicas que de nuevo siguen haciendo que el universo vaya evolucionando hasta que llega un momento en el que pasa algo pues tremendamente especial y es que empezamos a ver trocitos de universo que se reproducen a sí mismos, que tienen una estructura atómica más compleja que la que veíamos antes y tan compleja y tan mágica, por decirlo de alguna manera, que llegan a reproducirse. Emerge la vida en el universo y esta vida hace que de nuevo aquello complejo siga reproduciéndose y vemos cómo pasamos de seres unicelulares a seres pluricelulares. Y de nuevo vemos el patrón que veremos a lo largo de toda la conferencia, que de lo simple a lo complejo vemos cómo emergen nuevas propiedades. Y en este caso surgen seres vivos, como el que vemos aquí, que son ya seres vivos multicelulares, en los que vemos ahí arriba dos puntitos que parecen ojos, y es que son ojos, son células que se han especializado en ver, en percibir la luz. Al universo le salen ojos, el universo empieza a verse a sí mismo, porque todos nosotros, todos los seres vivos, no somos otra cosa que parte del universo, con lo cual la visión emerge y emergen nuevas propiedades como por ejemplo la fotosíntesis y vemos seres vivos que empiezan a tener una red neuronal, que son, bueno, pues conexiones que mandan impulsos eléctricos y hacen que los seres empiecen a poder reaccionar al entorno. Y en este ser vivo en concreto vemos cómo surge el primer cerebro conocido. La inteligencia emerge. El universo empieza a hacerse inteligente. Quiere decir esto que empezamos a adaptarnos. Entendemos el entorno, lo percibimos y tomamos decisiones y hacemos distintos tipos de acciones dependiendo del entorno que nos rodea. Surge todo tipo de vida. Y la vida se abre paso más allá. Y llega un momento que en la evolución animal, surgimos nosotros, surgen las personas. Y nosotros, los humanos, tenemos algo muy especial que todavía no conocemos del todo. Es el cerebro. El cerebro es la estructura más compleja que conocemos a día de hoy y también la más desconocida. Desconocemos cómo funciona. Pero en el universo surge algo muy interesante, y en nuestro cerebro en concreto, y es que emerge la conciencia. Emerge la capacidad de ser consciente de que existimos. Dicho de otro modo, al universo, que todos nosotros lo componemos, no solamente le salen y emergen ojos, sino que empieza a ser consciente de que existe. Nosotros somos un trocito de universo que hace que el universo entienda que existe. Y esto realmente es mágico. Nosotros las personas también tenemos una serie de capacidades que nos diferencian de otros seres vivos. Nosotros soñamos. Nosotros somos capaces de imaginar cosas
que no imaginamos o que no imaginan otros seres vivos. Imaginamos en alcanzar las estrellas, imaginamos en volar, imaginamos cosas que no se pueden hacer, pero lo que nos diferencia de otros seres vivos no es solamente que imaginamos y que soñamos, sino que creamos, somos creadores, creamos y hacemos realidad aquello que soñamos. ¿Cómo? Gracias a la tecnología, que nos permite de alguna manera rellenar el hueco que existen entre nuestros sueños y la realidad. Creamos la tecnología y precisamente eso es lo que hace que en el universo surja algo de nuevo muy especial, la invención. Y la invención, que surge a través de nosotros, surge a través de los humanos, hace que el mundo se acelere, porque empezamos a crear vehículos que nos hacen ir más rápido, empezamos a crear la imprenta o tecnologías que nos hacen distribuir el conocimiento de una manera mucho más rápida. Creamos el ordenador. Por cierto, el ordenador no tiene ni 100 años. Es decir, ha revolucionado el mundo tal y como lo conocemos ahora y no tiene ni siquiera un siglo de antigüedad. Y todo esto hace que finalmente el mundo se digitalice. Y nos digitalizamos no solo a nivel de compañía, como siempre hablamos de transformación digital, nos digitalizamos nosotros mismos, nuestra vida, leemos en soportes digitales, nos comunicamos a través de soportes digitales. Incluso vemos que nuestros hijos empiezan a utilizar la tecnología de una manera muy natural, incluso programan. Aquí vemos la fotografía de una niña que está programando un robot. Y es que a mí me gusta mucho una definición de tecnología que dice que tecnología es todo aquello que no existía cuando uno nace. Por lo tanto, un iPad, un computador, no es tecnología para las generaciones más jóvenes, es algo que está ahí, que es natural, y lo utilizan y lo incorporan en su vida de una manera muy natural. Empezamos a imprimir prácticamente cualquier objeto que queramos en nuestra casa. Es cuestión de imaginarlo de nuevo, de diseñarlo y de imprimirlo. Podemos hacer prácticamente cualquier cosa, porque a día de hoy, en esta era de las tecnologías exponenciales, tenemos en nuestra mano posibilidades que hace unos años habrían parecido literalmente ciencia ficción. Nadie se habría imaginado todo esto hace unos años, pero a día de hoy sí, lo tenemos todo en la palma de nuestra mano. Lo que ocurre es que la tecnología no siempre funciona bien. Es decir, a veces tratamos de innovar, tratamos de hacer algo nuevo y no siempre funciona. Hay muchos ejemplos. Microsoft, Bill Gates, en su momento lanzaron ellos la primera tablet, el primer iPad, ¿no? Y no funcionó, fue un fracaso. Bueno, eso pasa a veces. Google también lanzó las primeras gafas de realidad aumentada y tampoco funcionaron. Y lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, nosotros, las personas, los humanos, es que para hacer algo nuevo, lo más normal es que al principio fallemos. Y tenemos que entrar en ese ciclo virtuoso de hacer, fallar, aprender y seguir, ¿no? Pues como un bebé cuando trata de aprender a andar, que al principio lo normal es que se caiga, ¿no? No anda al primer paso, ¿no? Nos caemos muchas veces hasta conseguir el éxito. Y todos estos ciclos son los que nos han dado lugar a las metodologías de innovación. Y por eso hubo un momento en el que entramos, no hace tantos años, en la era de la innovación. Tratábamos de convertir esa tecnología, nuestros avances tecnológicos, en mejoras, en nuevo valor para el mercado, nuevos productos, nuevos servicios. Pero afortunadamente hubo una serie de emprendedores que nos facilitaron su conocimiento y lo paquetizaron en metodologías como Lean Startup, Design Thinking y muchas del estilo. Y bueno, tenemos tecnología, tenemos metodologías y herramientas que nos permiten innovar, pero seguimos teniendo esto. Seguimos teniendo muchísimos retos a nivel global y a nivel local, que yo diría que no son ni justos, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos, que sigamos teniendo pobreza, que sigamos teniendo todos los retos que tenemos a día de hoy a nivel de clima, a nivel de entorno, a nivel de desigualdades. Bueno, yo creo que tenemos que pensar y replantearnos qué significa casi ser humano, ¿no? Y a mí me gusta mucho Margaret Mead, una antropóloga que en su día fue muy famosa, a la que le preguntaron que qué era eso de ser humano y que qué había hecho que la civilización empezase a avanzar, ¿no? Que cuál era, en otras palabras, el primer signo de civilización humana. Y cualquiera de nosotros, yo al menos habría pensado, pues no sé, un cuchillo, un cuenco, ¿no? Algo que represente ese avance. Y no, Margaret Mead dijo, la primera señal que encontramos de civilización humana fue un hueso, un fémur en concreto, que estaba soldado de una manera natural. Bueno, hay que pensar un poco para llegar a la conclusión, pero ella lo explicaba y decía, no, lo que ocurre es que en el mundo animal, si un animal se rompe el fémur, está condenado a la muerte. Este animal no murió porque tenía soldado naturalmente el hueso. Y lo que pasó fue que hubo un grupo de individuos que desinteresadamente lo ayudaron,
Y fue eso, y es eso lo que nos hace humanos y lo que nos ha hecho avanzar a nivel de civilización, desinteresadamente ocuparnos y ayudar a los demás, que en definitiva no es un tema ni de tecnología ni de metodología, es una cuestión de mentalidad, de cambiar la mentalidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, pensar en cómo debemos de avanzar nuestra mentalidad para avanzar como sociedad. Y hay muchísimas personas que han dado su vida, que han dado todo su talento para que nosotros estemos a día de hoy aquí. Marie Curie, de hecho, perdió la vida por los efectos de sus investigaciones, pero descubrió la radioactividad y gracias a ella podemos hacer radiografías, y entre muchas otras cuestiones y muchas otras aplicaciones, y gracias a ella vivimos más. También Tesla, que avanzó muchísimo en todo lo relativo a la energía, y Alan Turing, gracias al cual sus invenciones y sus descubrimientos y nuevos inventos en cuanto a criptografía y automatización, pues pararon definitivamente la Segunda Guerra Mundial, y además es a día de hoy el que se considera el padre de la inteligencia artificial, ¿no? Todas estas personas dieron su vida por nosotros de alguna manera y permitieron que a día de hoy, como comentábamos antes, tengamos en la palma de nuestra mano todas estas tecnologías. Tecnologías con las que literalmente podemos cambiar el mundo. Las tenemos a día de hoy, ya no es en ciencia ficción. Es verdad que los móviles nos permiten divertirnos, pasar tener mucho ocio, pero al mismo tiempo también son súper poderosos. Y por eso tenemos que pensar en la mentalidad, ¿no? Para seguir avanzando en todo lo que hacemos. A nivel de mentalidad, yo siempre destaco 4 implicaciones a las que nos han llevado, bueno, pues todas las tecnologías exponenciales que tenemos a nuestro alcance. La primera de ellas es la abundancia. Vivimos en un mundo de abundancia. Tenemos abundancia de información, abundancia de datos, abundancia de energía en realidad, porque viene del sol. Es una cuestión de capturarla y de gestionarla adecuadamente, y poco a poco lo haremos. Llegará el día en el que la energía no valga. No es que no valga, sino que no cueste, porque valer vale mucho, ¿no? Y precisamente en esta era de la abundancia hay que pensar hacer las cosas de una manera diferente, porque si no nos pasará, que es un ejemplo ya muy conocido por todos, pero lo voy a contar de una manera un poquito diferente, como a Kodak. Kodak entró en bancarrota al mismo tiempo que Instagram era comprada por Facebook por $1.000 millones, porque Kodak tenía un modelo de negocio basado en la escasez. Vendían algo escaso, rollos de fotografías. Mientras tanto, Instagram aprovechaba el hecho de que cuantas más fotografías podamos hacer, almacenar y subir a Internet, más negocio tenían y siguen teniendo, ¿no? Con lo cual, nosotros a nivel de emprendimiento, a nivel de negocio, nos tenemos que plantear siempre cómo aprovechamos la abundancia que tenemos a día de hoy aquí gracias a la tecnología. El segundo, o la segunda de las implicaciones, es la exponencialidad, que no deja de ser una derivada directa de la abundancia. A día de hoy vivimos en un mundo en el que vemos organizaciones que crecen exponencialmente. ¿Y por qué? Porque aprovechan la abundancia. Airbnb a día de hoy es el hotel más grande del mundo, o la cadena, o la empresa que vende y que alquila más habitaciones, y no tienen ni un solo hotel en propiedad. Lo que ocurre es que conectan con una abundancia de habitaciones disponibles y la gestionan de una manera que son capaces de crecer exponencialmente. Google hace lo mismo con la información, Uber hace lo mismo con los conductores disponibles, Netflix con los contenidos, ¿no? Con lo cual la exponencialidad es algo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de desarrollar nuestros propios proyectos. Tercera implicación, el propósito. A medida que vamos cubriendo nuestras necesidades básicas como humanos, poco a poco vamos ascendiendo aspiracionalmente y llegamos a eso, llegamos al propósito, llegamos a la autorrealización, ¿no? Y la fuerza del propósito, y luego lo veremos con más detalle, es muy poderosa. De hecho, incluso organizaciones y escuelas de negocios como Harvard ya vienen diciendo desde hace tiempo la importancia de liderar con propósito. Tenemos muchos líderes como Elon Musk, Bill Gates y organizaciones que ya cuentan con propósito. Se ha creado hace poco la ley de empresas con propósito, al menos aquí en España. Y tenemos empresas como Google, o teníamos, que tienen un propósito. Google tiene en concreto el propósito de organizar toda la información del mundo. No sé si le he dado yo algo o es cuestión de IT. Bueno, yo sigo, aquí tenemos a Google. Y gracias a que Google tiene este propósito de organizar toda la información del mundo, nosotros somos capaces de acceder a esa información y hacer cosas realmente increíbles. Tesla tiene también un propósito, que es acelerar la transición del mundo hacia un modelo de energía sostenible. Y el caso es que todas las organizaciones empiezan de un modo o de otro a plantearse cuál es su propósito. Y derivado de esto, igual que antes teníamos la derivada de la abundancia y la exponencialidad, la derivada del propósito es que todo empieza a hacerse más complejo, como veíamos en el patrón del universo, de seres unicelulares a seres multicelulares.
vemos los ecosistemas orientados a propósito, porque Tesla, de hecho, es uno de ellos. El hecho de que Tesla tenga una capitalización bursátil mayor a la suma de sus competidores no es por casualidad, ni siquiera es especulación. Lo que ocurre es que Tesla no es una simple compañía de coches o de vehículos. Tesla es un ecosistema orientado a un propósito. Ponen en el centro su propósito, lo he comentado antes, acelerar la transición del mundo hacia un modelo de energía sostenible, y alrededor tienen productos y servicios como los vehículos eléctricos, por supuesto, pero también baterías, paneles solares, aplicaciones, que lo que hacen es esto: servir al propósito y al mismo tiempo generar más negocio para Tesla, pero más impacto positivo que hacen al mismo tiempo. Y esto es una tendencia que vemos. Google es un ecosistema, Apple es un ecosistema que pone en el centro su propósito. Apple ya no es una compañía de computadores. El propio concepto de computación o de industria, estar orientado a una industria, está empezando a quedar obsoleto. Lo que vemos, y ya lo facilitó Steve Jobs en su momento, en 2007, cuando cambió el nombre de la compañía y ya no se llamaban Apple Computers, sino simplemente Apple. ¿Por qué? Porque estaba dando, como buen visionario que era, la puerta, o estaba abriendo la puerta a que la compañía se convirtiese en un ecosistema. Y es que la innovación ya no es suficiente. Antes lo veíamos, ¿no? La tecnología está, la innovación, metodologías, pero hay que ir un paso más allá. Tenemos que ir un paso más allá de la innovación. Y aquí voy a presentar una pirámide, la pirámide de las 5 P's, como yo la llamo, que viene muy bien recogida en el libro, que nos dice, sí, por supuesto hay que innovar. Es decir, el producto y el cliente es la base y nos permite generar valor para el mercado. Creando un buen producto, un buen servicio, innovamos. Y esto, a su vez, nos permite tener beneficios, que es fundamental, porque sin beneficios no podemos llegar a ningún lado, ¿no? Pero no es suficiente. Todos sabemos a día de hoy que es necesario ser sostenibles a nivel social y ser sostenibles a nivel medioambiental. Solo cuando lo seamos seremos capaces de no consumir los recursos del mañana para crear las actividades de hoy. Esto debe de ser ya imperativo para todo tipo de organización. Pero hay que ir más allá. Incluso la sostenibilidad podríamos decir que se está quedando obsoleta. Hay que regenerar el mundo, hay que aportar positivamente. Y esto es precisamente la cúspide de la pirámide, que es cuando hablamos de tener un propósito interno que nos haga crear un impacto positivo de manera externa. Nos podemos quedar aquí, sí, en el beneficio, como se quedan las organizaciones que yo diría tradicionales a día de hoy, pero podemos ir un paso más allá, y este impacto, igual que pasaba con Tesla, nos va a desbloquear una abundancia de oportunidades, que al fin y al cabo son oportunidades no solamente de crear un impacto positivo en el mundo, sino también de crear negocio. Y es por eso, simplemente, por lo que Tesla a día de hoy tiene un valor en el mercado muchísimo más. Y en el mundo, porque gracias a Tesla ha empezado la carrera de la tecnología en el área de la energía, ¿no? Y Tesla ha hecho que el resto de compañías de vehículos no se queden acomodadas en su sitio y que empiecen a producir e impulsar el coche eléctrico, ¿no? Con lo cual hay muchas compañías, muchas organizaciones, muchas personas que a día de hoy están tratando de hacer esto, un mundo mejor, y crear un impacto positivo incluso al mismo tiempo que creamos más negocio. Por eso decimos que ya no solamente porque también estamos en la era de la tecnología ni en la era de la innovación, sino que estamos en la era del impacto positivo. Y fue precisamente este el motivo por el que escribí el libro, Impacto Positivo. No vengo a hablar mucho del libro, pero sí que fue el motivo, porque vemos que esto está ocurriendo. Y el libro presenta al mismo tiempo un framework que nos ayuda a crear un impacto positivo en nuestra vida, en nuestros proyectos y eventualmente también en el mundo, que es por Launchpad. Ahora presentaremos más o menos a nivel práctico cómo aplica tanto para las personas como para las startups, nuevos productos y organizaciones. Purpose Launchpad es eso, es un entorno de trabajo donde podemos aplicar tecnologías exponenciales, metodologías de innovación, ordenándolas, utilizándolas de la mejor manera, pero sobre todo está orientado a que evolucionemos nuestra mentalidad, que aquel que utilice Purpose Launchpad evolucione su mentalidad para crear un impacto positivo en el mundo y en el negocio. A nivel de persona, al fin y al cabo, es donde encontramos mayor potencia, porque las personas somos los que movemos el mundo conocido. Precisamente así, fue como empezó una historia que voy a contar gracias al poder del propósito, porque el propósito, de nuevo, pues tiene una fuerza que yo antes no conocía, pero que hace unos años empecé a conocer con bastante intensidad. Y fue precisamente cuando surge COVID, que yo
estaba, y casi que me río cuando lo menciono, pero en fin, a punto de entrar en un año sabático. Y estaba viajando, dando alguna conferencia por el mundo. De hecho, David y yo íbamos a dar una conferencia en Asunción, en Paraguay, un 19 de marzo de 2020. Y el 12 de marzo, justo una semana antes, nos llaman y nos dicen, ¿se va a cancelar la conferencia? Bueno, pues normal, porque fue el gran confinamiento. Con lo cual nos quedamos con muchas ganas. Pero ese mismo día, 12 de marzo, el día que recibo la llamada, yo decido hacer algo. Y decido crear una página web, poner una serie de contenidos de innovación disponibles para todo el mundo y decir, quien quiera pues contribuir para que COVID termine o para luchar contra el COVID de alguna manera, simplemente que venga aquí a la página web, que aprenda cómo innovar, y el 19 de marzo, una semana más tarde, nos vamos a unir en lo que fue el primer reto de propósito para crear iniciativas innovadoras. Más de 350 personas de más de 20 países se unieron y se crearon 22 soluciones innovadoras. Muchas de ellas siguen funcionando. Y con esto lo que descubrimos fue cómo un propósito común puede unir a las personas de todo tipo. Algunos eran emprendedores, otros médicos, otros tenían otro tipo de profesión y muchos ni siquiera estaban trabajando. De hecho, teníamos la persona más joven que tenía 8 años y la más mayor tenía 82. Con lo cual, un abanico de personas nos unimos y desde entonces hemos seguido creando retos. Y en un momento dado surgió la comunidad Purpose Alliance con el propósito de empoderar a personas extraordinarias y también organizaciones para crear un mundo mejor, porque nosotros tenemos la capacidad en nuestra mano. Y desde entonces hemos hecho más de 35, en concreto 39 retos de todo tipo para crear el futuro de la educación, el futuro del trabajo, y hemos movido más de 10.000 personas y empresas en todo el mundo, todas unidas por el propósito. Y Purpose Launchpad nos ha ayudado, ha sido el framework que hemos utilizado continuamente. Una parte del framework que aplica muchísimo a las personas es precisamente una herramienta que se llama MTP Canvas, que nos ayuda a descubrir nuestro propósito personal. Y esto sí que animo a todo el mundo pues a que lo utilice, porque son herramientas abiertas y os pueden ayudar a conectar con vuestra propia esencia. Luego, por otro lado, tenemos las startups y los nuevos productos, que tienen un reto principal. Y es que cuando tenemos una idea innovadora y si escribimos un plan de negocio o incluso sin escribirlo y simplemente lo lanzamos, lo que ocurre es esto normalmente, que nos chocamos contra la realidad, ¿no? Digamos que vemos cómo nuestros planes, que en principio eran muy interesantes y muy prometedores, pero fallan. ¿Y por qué fallan? Porque, como decía Steve Blank, no hay plan de negocio que sobreviva al primer contacto con el mercado, con los clientes reales. Porque un plan de negocio, más que una serie de acciones a ejecutar, es un conjunto de hipótesis que debemos de evaluar. Precisamente aquí es donde entra Purpose Launchpad. Purpose Launchpad incorpora 8 elementos principales, 8 ejes: el propósito, las personas, que incluyen la comunidad y el equipo, los clientes, la sostenibilidad, incluso la viabilidad económica, la abundancia, los procesos, el producto y las métricas. Y de manera iterativa los vamos a ir trabajando todos para eventualmente, pues conseguir el resultado que buscamos. Voy a poner un ejemplo para que se entienda con el eje de producto, que además es al que nos solemos ir todos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Todos conocemos Airbnb, antes lo mencionaba. Airbnb es una organización que ofrece pues alojamiento de una manera muy sencilla a través de Internet, y son alojamientos de particulares. Si cualquiera de nosotros, cualquier emprendedor, yo mismo, pensase en crear un Airbnb, posiblemente lo primero que haríamos es empezar a desarrollar una web, hacer que todo funcione y ponerlo bonito, ¿no?, para mostrarlo al mundo. Pero Airbnb no empezó así. Airbnb era precisamente pues un proyecto que surge de un grupo de emprendedores. Vivían en San Francisco, eran 3. Uno de ellos se tiene que ir del apartamento y como no podían pagar la renta, no podían pagar el alquiler, pues deciden tratar de buscar ingresos extras, y para esto lo que hacen es que compran un colchón hinchable. Y este colchón hinchable, que lo ofrecen por internet junto a un buen desayuno, y precisamente por eso se llama Airbnb, de aire, ¿no?, de colchón hinchable, pues les empieza a generar ciertos ingresos. ¿Cómo funcionaba? Crean un anuncio, es una plataforma que se llama Craigslist, que funciona muy bien en Estados Unidos, que es como un 1000 anuncios, algo así, ¿no?, aquí en España. Y gracias a esta plataforma empiezan a alquilar habitaciones libres de personas que conocen. Y llega un momento que sí, que crean la plataforma, pero al principio la plataforma ni siquiera funcionaba muy bien. No fue hasta el momento en el que entendieron que la clave era crear hacer fotografías profesionales que les permitían crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque se difundía y se alquilaban los apartamentos con mucha más facilidad, ¿no? Y fue a los 3-4 años de crear la plataforma y de crear todo el negocio cuando empezaron a crecer exponencialmente, que muchas veces pensamos que hay que crecer exponencialmente desde el principio. No. Lo que vemos aquí
es que hay una serie de fases que hay que tener en cuenta y todo este conocimiento de emprendedores reales es lo que nos ha hecho en Purpose Launchpad a definir 3 fases fundamentales. La exploración, que es cuando no sabemos ni lo que no sabemos. Evaluación, cuando ya tenemos un camino elegido y queremos probar cuál es el adecuado. Y el impacto, cuando crecemos, escalamos. Y estas 3 fases son 3 mentalidades en las que vamos a operar de una manera totalmente diferente. Aquí vemos cómo, por ejemplo, operaríamos en cada una de estas 3 fases con el ejemplo de Airbnb. Pero estas 3 fases y esta manera de pensar, de ver el mundo, hay que aplicarlo a los 8 ejes. Los 8 ejes también, y sobre todo para las empresas, para las personas o emprendedores que tengan una idea o una iniciativa ya funcionando, se pueden evaluar. Hay una herramienta que llamamos el Radar, Purpose Launchpad Radar, todo abierto, luego daré una serie de enlaces para que podáis acceder a ellos, donde, haciendo una serie de preguntas, vamos a ver cómo está nuestro proyecto de una manera muy gráfica. Y gracias a este radar vamos a saber dónde tenemos que poner el foco y cómo hacerlo en función de la fase en la que estemos. Así que bueno, este radar nos va a ir permitiendo evolucionar poco a poco, desde nuestra idea, desde nuestro sueño, hasta crear ese impacto en el mundo, en nuestro negocio, en la economía, como vemos aquí, ¿no? Con una serie de sprints que se llaman. Pero también hay que aplicar todo a corporaciones. Las corporaciones también pueden y deben crear no solamente negocios, sino un impacto positivo. El problema y el reto fundamental que tiene la mayor parte de las corporaciones es este, que casi todas se sienten como un mamut. ¿Por qué? Porque sienten que pueden extinguirse en cualquier momento, porque el entorno está cambiando tantísimo que puede que llegue un momento en el que se extingan si no evolucionan, tienen que evolucionar. Ahora bien, el problema que tienen es que cuando tratamos de evolucionar, de transformar, o en definitiva, cuando tratamos de innovar en una organización, el sistema inmunitario siempre ataca. Siempre hay una reacción interna en la que te quedas bloqueado porque no se puede, hay trabas y es normal. De hecho, es bueno. No voy a entrar ahora en los detalles, pero esto siempre pasa, ¿no? De hecho, esta fue la primera cámara digital que se inventó y la inventó un empleado de Kodak. Pero los propios jefes le dijeron, por favor, para esto porque esto puede matar nuestro negocio, y así fue. Otro ejemplo que es muy bueno, y a mí me gusta mucho mencionar, es el del primer computador personal. Fue el Altair 8800. Fue lanzado al mercado en 1975 y por aquellos entonces ya teníamos IBM como la mayor compañía, por cierto, del mundo de computación, y trataba de lanzar también su propio computador personal, pero no podía. No podía porque IBM estaban centrados en negocios, grandes negocios. Sus clientes eran negocios, tenía un modelo de B2B, no B2C, no orientado al consumidor. Tras varios intentos fallidos, un famoso analista de mercado llegó a decir que el hecho de que IBM lanzase de manera exitosa al mercado un computador personal era tan difícil como que un elefante bailase claqué, ¿no? Porque no podían. De hecho, fue en 1980, 5 años después de intentarlo en numerosas ocasiones, cuando su CEO por aquellos entonces dijo, si el problema no es la idea, el problema es que no estamos poniendo la idea en el entorno adecuado y es precisamente por eso por lo que no está floreciendo, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que hacer es, bueno, regarla y darle los nutrientes adecuados. Ahí contó con William Love, un colaborador suyo, que se fue directamente de las oficinas, se fue fuera y desde Nueva York, que era donde tenían las oficinas centrales, se fueron a Florida. Y allí tuvieron la libertad de hacer lo que quisieran. Tenían, bueno, no voy a decir presupuesto ilimitado, pero tenían bastante presupuesto, podían romper las reglas y podían hacer las cosas de otra manera. Y precisamente el hecho de cambiarlos de entorno y que pudieran hacer las cosas a su manera dio lugar al primer ordenador personal de IBM en 1981, 6 años después, ¿no? Con lo cual podemos decir que el elefante bailó claqué. De hecho, Times, la revista, se hizo eco con un par de portadas que le dedicaron a IBM y una de ellas al propio CEO. Una de las líderes, a las que más admiro, Wayente San Martín, una VP de HP, nos solía decir, me decía un día en una entrevista que tuve con ella para el libro, y lo leo, que las iniciativas innovadoras, el hecho de que surjan y que vayan bien en una organización, era porque el líder, que es el papel del líder, daba un propósito claro, el rigor suficiente y el entorno adecuado. El propósito hemos hablado de él, el rigor no deja de ser Purpose Launchpad o cualquier otro framework, da igual el que sea. Pero al final el entorno es el concepto que nosotros llamamos en Purpose Launchpad el hábitat, que también se trabaja mucho. Es decir, qué debe de tener la iniciativa alrededor de ella para que florezca adecuadamente. Purpose Launchpad también incorpora una serie de aplicaciones orientadas a gran corporación, incluso a pequeña y a mediana, como es, por ejemplo, el Impact Sprint, que nos hace en poquitas semanas evolucionar la compañía,
bueno, y acelerar de alguna manera lo que pasó con IBM, ¿no? ¿Para qué? Para crear ecosistemas orientados a propósito o conectarse con ellos y, en definitiva, evolucionar la organización para crear un impacto positivo en el negocio y también en el mundo. En definitiva, no somos corporaciones tratando de evolucionar. Lo que somos personas. Y es de lo que nos tenemos que dar cuenta, que la única forma de evolucionar nuestros proyectos, nuestra vida, nuestras organizaciones, es evolucionándonos a nosotros mismos, porque al fin y al cabo somos nosotros las personas. Y nosotros lo que tenemos que pensar es cómo hacernos más humanos, porque el hecho de que nos hagamos más humanos hará que todo vaya mejor, que creemos un impacto positivo en el mundo, en nuestras organizaciones, en el negocio. Y voy a volver por un momento a Margaret Mead, porque nos hablaba precisamente de esto, de la humanidad, de la civilización. Margaret Mead nos decía que siempre ha pasado en la historia lo mismo, y es que ha sido un pequeño grupo de personas los que han creado la siguiente versión del mundo. Un grupo de personas civilizadas, con el propósito claro, comprometidas. Y quién sabe, igual somos nosotros, este pequeño grupo de personas, o en vuestras organizaciones, los que realmente podamos hacer ese cambio en el mundo. Ese cambio que hará que el universo, volviendo al principio, evolucione. Nosotros somos la cresta de la ola conocida del universo, y de nosotros depende crear esa siguiente versión del mundo, esa siguiente versión de nuestro entorno. Y diré algo para terminar. No es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de metodología, ni siquiera de mentalidad. La clave de todo es el amor. Porque el amor, que es la fuerza más poderosa del universo, es la que hace que demos nuestra vida por los demás, que hagamos lo que en un momento no haríamos, y en la que nos comprometemos a crear una mejor versión de nosotros mismos y del mundo. Y me gustaría terminar esta intervención con una dedicatoria muy especial para alguien que nos ha enseñado mucho, y nos ha enseñado precisamente de amor. Y es mi compañera Rocío, del colegio, junto con su esposo Javier, que fallecieron hace unos días. Rocío decían que tenía una deficiencia cognitiva. Yo no lo creo, la verdad. Porque demostró mucho. Rocío sacó sus oposiciones, escribió un libro, llegó a presentar Las Campanadas en Canal Sur y siempre tenía una sonrisa, siempre estaba alegre y nos demostró a todos que cualquiera puede llegar a hacer lo que sea y que todos podemos crear un impacto positivo. Yo estoy seguro de que su energía y su bondad pues se quedará siempre con nosotros. Y me gustaría dejaros unos segundos con David para finalizar. Me gustaría que cerraseis los ojos y que penséis, mientras escuchéis a David, y por favor cerrad los ojos, que cuál es el impacto positivo que tú quieres crear en el mundo, en tu organización, en tus proyectos, y que de nuevo creemos un mundo mejor. Vente aquí.
Bueno, dicho esto, muchísimas gracias, David. Gracias a ti. Esto se ha hecho un poquito más mágico. Gracias, Vicente, a la Fundación Rafael del Pino. Como hemos tenido este comienzo un poco atípico, no me ha dado tiempo a dar las gracias. Gracias infinitas a Juan por estar aquí, que nos va a acompañar en un breve diálogo, y gracias a todos por estar y también a los que estáis por streaming. Para finalizar, porque también venimos a dar, simplemente os quiero dar algunas referencias por si tenéis interés en todo esto. Entonces voy a mostrar un par de enlaces de temas gratuitos, abiertos para todos, ¿no? Bueno, por un lado, para aquellos que queráis conectar un poquito con vuestro propio propósito, hay un programa abierto, que aquí tenéis el enlace, y podéis hacer una foto QR si queréis, donde, bueno, pues con una serie de vídeos podéis conectar con vuestra propia esencia y eventualmente pues encontrar o refinar vuestro propio propósito personal. Es un programa, bueno, pues bastante interesante. Este fue el segundo libro que escribí, pero decidí, porque al final lo importante es dar el mensaje, pues hacerlo en vídeo y dejarlo totalmente abierto para cualquier persona. Luego, por otro lado, para aquellos que seáis emprendedores o incluso dentro de una organización con una iniciativa propia y queráis ver cómo está en términos de Purpose Launchpad, hay un radar, que es una serie de cuestiones que después de contestarlas, son 24 en concreto, os dan, bueno, pues ese mapa para que sepáis, bueno, pues en qué estado está y podéis tomar decisiones. Y por último, un proyecto que me tiene súper ilusionado y también os invito a todos a que participáis. Antes hemos dicho que hemos hecho ya 39 retos. Vamos a hacer el reto número 40, que se va a llamar el reto global para crear un mundo mejor, que es nuestro propósito dentro de Purpose Alliance. Y es un reto en el que ahora mismo estamos incorporando aliados, organizaciones, ONGs, que están impulsando el reto y, bueno, pues que sucederá dentro de unos meses, en concreto en marzo del año que viene. Nos estamos haciendo viejos. El primer reto lo hicimos de una semana, ¿no?, el día 12 de marzo del 19, y este lo estamos preparando con 5 meses. Pero, en fin, como somos una alianza, aquí puede entrar quien lo desee y poco a poco iremos dando información. Y nada, son recursos que tenéis abiertos para todos por si queréis uniros bueno, pues yo creo que al objetivo y al propósito que nos une a todos, ¿no? Desde Fundación Rafael del Pino, Juan con todos sus proyectos, pues para crear ese mundo mejor. Y en el libro, por cierto, por mencionar por lo que estamos aquí, hay más recursos todavía para todo esto. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias y le damos un aplauso a Juan, con el que voy a tener una pequeña conversación.